Secundaria segundo grado. Ciencias. Física. Jugando con las fuerzas. Sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Aprende en Casa 2. En esta ocasión tendremos una sesión de la asignatura de Ciencias, Física para los estudiantes de segundo grado de secundaria. Para comenzar, le damos la bienvenida a la profesora Janet Mendoza Romero, que se encargará de guiarnos en esta sesión. ¿Qué tal? Soy la profesora Janet. Sean bienvenidos los estudiantes de segundo grado de secundaria y público en general a esta clase de física. Esperando que se encuentren muy bien y que sigan cuidando de su salud, manteniéndose en casa y tomando todas las medidas de salud e higiene necesarias para así llegar pronto al semáforo verde. Comencemos. El título de esta sesión es Juguemos con las fuerzas. Y el propósito de esta sesión es analizar la presencia de las fuerzas y sus interacciones en la vida cotidiana. Les recuerdo que es muy importante participar en las actividades de la sesión. Les sugiero que tengan a la mano cuaderno y lápiz o pluma para anotar las ideas principales que se presenten durante la clase. También que anoten las preguntas y reflexiones que surjan y que puedan despejarlas más adelante. Ha llegado la hora de iniciar nuestra sesión de física llamada Juguemos con las fuerzas. En las sesiones anteriores estuvieron analizando qué es una fuerza, los tipos de fuerza que hay, sus características y algunos ejemplos. En esta ocasión, recapitularemos estos conceptos y trataremos de identificarlos en situaciones cotidianas. Al final, realizaremos unas preguntas para saber si pusieron atención. ¿Yo también tengo que responder esas preguntas, maestra? Claro que sí, tú también. Recordemos que la información siempre nos proporciona bases para la vida. En esta clase trataremos de hacer más palpables, más cercanos a la vida real, todos esos conocimientos que han adquirido. Para comenzar, Enrique, ¿recuerda el concepto de fuerza? Creo que sí lo recuerdo, maestra. Es algo así como, la fuerza es una acción capaz de modificar el estado de movimiento de un objeto o de deformarlo. Muy bien, Enrique. Así es. Una fuerza es una magnitud capaz de modificar el estado de movimiento de un objeto o deformarlo. Para esta sesión realizaremos algunos experimentos para demostrar cómo es que una fuerza deforma los objetos o bien ocasiona que cambien su estado de movimiento. Recordemos que las fuerzas son interacciones entre objetos. Ahora sí, vamos con el primer experimento. Ejemplo 1. Aquí tenemos un carrito de fricción. ¿Qué interacción podrías tener con el carrito para que cambiara su estado de movimiento? Pues podría aventarlo o podría jalarlo, ¿no? Ese empujón que le diste al carrito es una fuerza y esa fuerza fue lo que ocasionó el movimiento del carrito. Entonces, ¿jalar o empujar algo es aplicar una fuerza? Exactamente. Ahora vamos con el ejemplo 2. Toma ese pedazo de plastilina. Esta vez, la interacción que tenga tendrá que deformar la plastilina. Entonces, jalar o empujar no servirá, ¿cierto? No lo sé. Inténtalo. A ver. Jalo. Y comprimo. Sí sirvió. Así es, Enrique. Tienes razón. De la misma manera que el carrito y la plastilina cambiaron su estado de reposo a movimiento y su forma, respectivamente, pasa con todo lo que existe en el universo al aplicar una fuerza. Qué interesante, maestra. ¿Qué más? En sesiones anteriores
aprendimos que la fuerza puede darse por contacto y a distancia. En este ejemplo, la fuerza que aplicamos en el carrito y en la plastilina, ¿qué tipo de fuerzas son, Enrique? Por contacto, ya que estamos tocando los objetos. Así es, muy bien, Enrique. Pero, ¿qué pasa con las fuerzas a distancia? Para que las entiendan mejor, vamos a ver algunos ejemplos. Toma ese imán y esos clips para comprobar las fuerzas a distancia. Ya que los tengo, maestra, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Y qué tiene que ver con la fuerza a distancia? Bueno, pues las fuerzas a distancia son aquellas que no tienen un contacto físico. Para empezar con esta actividad, vamos a poner el imán alejado de los clips y observemos qué es lo que pasa. Bueno, los clips se mueven y se empiezan a acercar al imán. Exacto. A pesar de que el imán no está tocando los clips, existe una fuerza que hace que se muevan y esta no necesita que haya contacto entre los objetos. A esta fuerza a distancia se le llama fuerza magnética. Otro ejemplo de fuerza a distancia que es más fácil de reproducir y de notar, pues es algo cotidiano, es la fuerza de gravedad. Esta fuerza es la que nos mantiene pegados al piso, es la que hace que la Luna gire alrededor de la Tierra y que los planetas giren alrededor del Sol. Increíble, maestra. Ya me va quedando un poquito más claro cuáles son y qué tipos de fuerzas hay. Existen otras formas en las que la fuerza se manifiesta. Una de ellas es la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento, la cual es una fuerza que existe entre dos superficies en contacto, que se opone al movimiento. Por ejemplo, cuando dejamos caer una hoja de papel hecha bolita y una extendida, la fricción del aire se haría presente y caería primero la hoja de papel hecha bolita. Otro ejemplo es cuando un auto o una bicicleta frena de golpe. Las fuerzas de fricción entre las llantas del auto o la bicicleta eventualmente hacen que estos objetos se detengan. Lo mismo pasa con todos los objetos a los que se les aplica una fuerza, ya sea por contacto o a distancia, ya que al tocarse unos con otros se produce un rozamiento. Por lo tanto, habrá fricción, la cual producirá una resistencia a la dirección del movimiento. Otro ejemplo es cuando caminamos por superficies diversas, tales como tierra, pasto o arena de playa. En cada uno de los lugares mencionados, la fricción o rozamiento dependerá del suelo. Así la dificultad en el movimiento al caminar será diferente. También me ha pasado que cuando voy en bicicleta me cuesta más trabajo avanzar si hay pasto que cuando es pavimento. Ahí se ve y se siente la fricción. Así es. La fricción siempre estará presente en el movimiento, pero en este caso también tiene que ver un agente externo que es la gravedad y la masa del objeto. ¿Cómo? ¿La gravedad y la masa también afectan los cuerpos? Sí, estos componentes determinan el peso de un cuerpo. En primaria vieron que la cantidad de materia que tenía un objeto se le llama masa y que existe una atracción de nosotros hacia la Tierra que se llama gravedad. Me gustaría que tomes en cuenta estos conceptos, porque más adelante vamos a estar revisando. Hasta ahora todo está claro, pero hemos ocupado todos los materiales en la mesa excepto este vaso con esta pelota. ¿Para qué es, maestra? Lo que pasa es que existe otro tipo de fuerza, llamada fuerza de flotación. Ese sí le entiendo. Sí, le entiendo. Es cuando un objeto flota, ¿no? Así es, pero ¿me podrías explicar por qué ese objeto flota? Pues creo que existe una fuerza dentro del agua que hace que los objetos floten empujándolos hacia arriba. Sumerge la pelota para que veas lo que sucede. Muy bien.
puesto que la fuerza que un fluido ejerce en dirección hacia arriba sobre un objeto sumergido dentro de él se le llama fuerza de flotación. Y si se hunde, la fuerza de flotación es menor que el peso del objeto. Bueno, ¿y cómo se cuantifica la fuerza o cómo se mide la fuerza? A eso voy. Hace muchos años, un científico llamado Isaac Newton fue el primero en querer medir la fuerza de los objetos. Por esa razón, inventó un objeto llamado dinamómetro. Ah, caray, ¿qué es eso? Pues el dinamómetro es un instrumento utilizado para medir las fuerzas o para calcular el peso de los objetos. El dinamómetro funciona gracias a un resorte o espiral que tiene en el interior, el cual puede alargarse cuando se aplica una fuerza sobre de él. Un día, pon atención a las personas que compran fierro viejo y utilizan ese instrumento para pesar. De la misma manera, utilizan uno en las carnicerías para pesar las reses. ¿Es como una báscula? Así es, pero con diferente forma. Por esta atribución y otras más que veremos en las siguientes sesiones, la unidad de medida de la fuerza es el newton y se abrevia con una N mayúscula. Maestra, ¿y cuál es la equivalencia de 1 kilogramo a newton? 1 kilogramo es igual a 9.81 newton. Por ejemplo, cuando su mamá los mande por las tortillas, sabrán cuánta fuerza están utilizando para cargarlas, haciendo una sencilla multiplicación. El número de kilos por 9.81 y el resultado es en newtons. Perfecto, acabo de entender cuál es mi fuerza. Las fuerzas, sin importar si son a distancia o por contacto, se representan con una flecha. La longitud de la flecha representa la magnitud y la punta de la flecha la dirección de la fuerza aplicada. A estas flechas se les llama vectores. Si quisiéramos representar los ejemplos del carrito o de la pelota o de la plastilina, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues tendríamos que dibujar el objeto y ponerle las flechas que indican la fuerza que aplicamos. Vectores, se llaman vectores. Ya no les digas flechas. Está bien, maestra. Entonces tendríamos que dibujar la pelota, el carrito o la plastilina y trazar los vectores de las fuerzas que aplicamos. Eso está mejor. Pero ¿qué pasa si no somos buenos dibujando? O si el objeto al que aplicamos la fuerza se parece a la casa de la imagen, o tuvieras que indicar las fuerzas que aplica un jinete mientras monta a caballo. No sé, yo no puedo dibujar caballos. A lo mejor la pelota o el carrito, pero nada más complicado que eso, ¿no? A lo mejor muchos estudiantes sí pueden hacerlo, pero seguro se enfadarían después de dibujar el segundo caballo. Es por eso, y para facilitarnos un poco el trabajo, que en lugar de hacer dibujos tan detallados, simplemente representamos a los objetos con un cuadrado. Y las fuerzas que se ejercen sobre el objeto se indicarán desde el centro de este cuadrado. A este tipo de diagramas se le conoce como diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, al trozo de plastilina aplicaste dos fuerzas hacia los lados y la fuerza de gravedad, apuntando hacia abajo, estaba presente. En el caso de la pelota, que flota, las dos fuerzas que actuaban sobre la pelota eran la fuerza de gravedad hacia abajo y la fuerza de empuje o flotación hacia arriba. Ahora que conoces algunos tipos de fuerzas, te invito a que veamos el siguiente video en el que nos explican la manera gráfica de representar los diferentes tipos de fuerzas en algo que se conoce como diagrama de cuerpo libre. ¡Corre video! No, está pesadísimo. Necesito ayuda. A ver, una vez más. 1, 2, 3. No voy a poder.
La situación en la que se encuentra Emanuel es la de una persona ejerciendo una fuerza sobre un cuerpo. Para representar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, se utiliza un diagrama de cuerpo libre, el cual facilita identificar las fuerzas que intervienen sobre diferentes objetos. Las fuerzas se representan a través de flechas, a las cuales se les denomina vectores, y tienen magnitud, dirección y sentido. Cuando un cuerpo está apoyado en una superficie, se identifican dos fuerzas. Un tipo de fuerza es el peso, el cual se identifica con una letra W minúscula y en cursiva, y se representa con un vector en posición vertical con dirección hacia abajo. Otro tipo de fuerza es la fuerza normal, misma que se representa con una letra N mayúscula, y que se define como la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre ella. La fuerza normal es de igual magnitud y dirección que el peso, pero en sentido contrario. Esta fuerza se relaciona con la tercera ley de Newton, también conocida como ley de acción y reacción, ya que la superficie ejerce sobre el cuerpo una fuerza de la misma magnitud y de sentido contrario. Ahora bien, si un objeto está suspendido en lugar de estar apoyado en una superficie, entonces la fuerza que contrarresta al peso es la fuerza de tensión, pero en sentido contrario. La fuerza de tensión se representa con una letra T mayúscula. Veamos algunas situaciones en donde las fuerzas actúan sobre los diferentes cuerpos y la manera en que estas situaciones se representan en un diagrama de cuerpo libre. Observa la caja que está sobre la mesa. En esta situación hay dos fuerzas actuando sobre la caja y la mesa. Esas fuerzas son el peso y la fuerza normal. Para hacer el diagrama de cuerpo libre, se utiliza un plano cartesiano, sobre el cual se trazan los vectores que indican la magnitud, el sentido y la dirección de las fuerzas. ¿Has roto una piñata? Observa la piñata que está colgada del techo, esperando el momento de la acción. Una de las fuerzas presentes es el peso de la piñata, que actúa en forma vertical hacia abajo. La otra fuerza que actúa sobre la piñata es la que ejerce la cuerda que la sostiene, y que es opuesta a su peso, es decir, la fuerza de tensión, la cual actúa hacia arriba. Este sería el diagrama de cuerpo libre que representa las fuerzas que actúan sobre la piñata. ¿Has visto una balanza de platillos? Es un instrumento que se utiliza para comparar la masa de dos objetos. La balanza está suspendida, pero al mismo tiempo, los platillos también están suspendidos de una barra transversal. Al esquematizar la balanza, es posible ver que existe una fuerza de tensión que sostiene a la balanza, la cual se identifica como fuerza de tensión, T3. Cada uno de los platillos tiene un objeto cuyo peso se denomina W1 y W2 respectivamente. Cada platillo está sostenido por una fuerza de tensión, que se identifica como T1 y T2. La suma de estas dos fuerzas da como resultado el valor de la fuerza de tensión de toda la balanza, es decir, T3. Ahora, al representar las fuerzas en un diagrama de cuerpo libre, es posible ver que el eje de las X del plano cartesiano es el punto donde convergen las fuerzas y también donde cambian de sentido. Otro ejemplo. ¿Alguna vez has jugado en el sube y baja? En este juego, la fuerza que equilibra los pesos de los niños es el apoyo del sube y baja. A esta fuerza se le puede llamar A, mientras que el peso de los niños se puede representar como las fuerzas W1 y W2. Ahora, al representar las fuerzas en el plano cartesiano con un diagrama de cuerpo libre, es posible observar que el eje de las X corresponde con la barra del balancín, que los vectores que representan el peso de los niños quedan por encima del mismo eje de las X en sentido vertical y con dirección hacia abajo, y que la fuerza que ejerce el apoyo se representa con un vector debajo del eje de las X con sentido vertical, pero dirección hacia arriba. ¡Qué interesante! Identificar y representar en un diagrama las fuerzas que mantienen a un cuerpo en equilibrio siempre será de utilidad para resolver algunos problemas. ¿Te atreverías a representar las fuerzas involucradas en una situación que te sea cotidiana a través de un diagrama de cuerpo libre? Ya casi hemos concluido.
A manera de producto, les sugerimos que elaboren un mapa conceptual o bien un mapa mental parecido al que les mostramos. No necesariamente debe ser ese. Utilicen ejemplos de su vida cotidiana para demostrar la existencia de la fuerza. Para definiciones que les piden, pueden utilizar sus propias palabras, buscar la información en su libro de texto y, si es posible, también investigar en Internet. Pongan mucha atención al siguiente video, pues nos van a dar información importante sobre cómo podemos comprender de forma más sencilla todo lo que hemos aprendido sobre el concepto de fuerza. ¿Y ahora tú? ¿Qué te preocupa? Sigo dando vueltas a la clase. Es demasiada información. Además, el profesor quiere que prepare una exposición en 2 días con todo esto. Tranquilízate. A ver, ¿cómo podemos simplificar la explicación del tema para demostrar lo que aprendimos o para estudiar mejor? Con un diagrama conceptual. Primero, debemos de tener claro qué es un diagrama conceptual, ¿de acuerdo? Exacto, es como un resumen, pues rescata aspectos importantes de un tema. En este caso, los conceptos se acomodan en un esquema, cuya función principal es transmitir información visualmente, de la manera más sencilla y directa posible. ¿Qué les parece si elaboramos un diagrama sobre el tema que acabamos de ver en clase? Para construir un diagrama conceptual, lo primero que necesitamos es tener claro el tema, es decir... Las fuerzas. Exactamente. ¿Tienes tus apuntes? Sí. ¿Y tu libro de texto? Lo sé. La característica principal de un diagrama conceptual es que se construye con un orden jerárquico, es decir, se parte de un concepto o idea general que después se relaciona con otros conceptos o ideas más particulares. Como ya tenemos identificados los conceptos, ahora los colocamos en círculos, óvalos o rectángulos, y luego los unimos con líneas o flechas que contengan palabras de enlace. ¿Qué son las palabras de enlace? Son las palabras que sirven para conectar las ideas. Los pasos generales para elaborar un diagrama conceptual son: tomar el contenido de tu libro de texto, tus apuntes o tus conocimientos. Decidir cuál es el concepto principal. Identificar los conceptos clave. Ordenar los conceptos de manera jerárquica. Organizar las ideas con figuras y líneas. Y hacer los ajustes finales al diagrama. Ahora, apliquemos estos pasos para hacer un diagrama sobre el tema que te está quebrando la cabeza. Después de haber estudiado el tema, elegimos el concepto o idea central, en este caso, las fuerzas. Continuamos eligiendo una idea particular que puede ser la definición de fuerzas, la cual es acciones que producen movimientos, cambio de dirección o deformación de los objetos, y la escribimos dentro de otro óvalo. Posteriormente unimos ambos óvalos con una línea. Ya sé, las fuerzas son el tema central. Ajá, muy bien. Continúa. Y entre ambas líneas va la palabra de enlace, ¿no es así? Vas recordando cómo se hace. Ahora, ¿cómo relacionas las fuerzas con la idea siguiente? Las fuerzas son las acciones que producen los cambios. Así es. Entonces, ¿cuál es la palabra de enlace? Son. Por eso queda de la siguiente manera: las fuerzas son acciones que producen movimientos, cambios de dirección o deformación de los objetos. Así es. De este modo, la palabra de enlace conecta ambas ideas. Con mucha frecuencia, la palabra de enlace es un verbo. En fin, es la manera de conectar dos ideas. Ahora vamos a anotar más conceptos asociados, describiéndolos brevemente. Esto se va viendo menos complejo. Te lo dije. Es importante jerarquizar, es decir, ordenar las ideas en conceptos secundarios, terciarios, etc. Para esto, colocamos las ideas más generales en la parte superior de la lista y las más específicas en la parte inferior. Entonces, anotamos los dos tipos de fuerza, de contacto y a distancia, usando palabras de enlace, descriptores breves y ejemplos de cada tipo. De acuerdo. Ok, ahora continuemos agregando ideas. ¿Recuerdas cómo se representa gráficamente las fuerzas? Sí, claro, con vectores. Lo anotaré aquí.
El diagrama conceptual se va completando al añadir ideas dentro de óvalos conectados con líneas, definiendo la ubicación correcta para cada idea e insertando las palabras de enlace. Podemos enriquecer el diagrama si añadimos que la unidad con que se miden las fuerzas es el newton. Por último, en nuestro diagrama podemos mencionar cómo las leyes de Newton explican la relación entre las fuerzas y el movimiento de los cuerpos. Ten en cuenta que el diagrama conceptual es dinámico, es decir, podemos adaptar su forma conforme añadimos ramificaciones con ideas y definiciones nuevas. Ahora comprendo mejor los diagramas conceptuales. Estos contienen información básica organizada y necesaria para comprender una serie de ideas y la relación entre ellas dentro de un tema de estudio. Esto me va a servir perfecto para mi exposición. O para estudiar para el examen. ¿Examen? Espero que este video les haya resultado útil para poder organizar toda la información de todo lo que hemos aprendido sobre fuerzas. Espero que hayan aprendido algo nuevo en esta sesión. Les sugiero que consulten su libro de texto para poder resolver algunas dudas. No olviden mantenerse en casa, lavarse las manos frecuentemente y estar informados. Agradezco su intervención en esta sesión, maestra, y los invito a encontrarse en la próxima. No olviden guardar las actividades realizadas para poder compartirlas. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23.